Buenas tardes, señores y señores. Estoy encantada de estar con ustedes esta tarde. Es la segunda vez que salgo de Inglaterra desde marzo del año 2020 y no puedo decirles hasta qué punto estoy encantada de estar aquí. La verdad es que me hace mucha ilusión hablar con ustedes esta tarde acerca de la relación artística de dos artistas que tuvieron una relación familiar muy estrecha, eran cuñados al fin y al cabo, pero que eran muy distintos en su planteamiento. Pero juntos forman una de las más importantes parejas de artistas del Renacimiento italiano, que son Andrea Mantegna y Giovanni Bellini. A ver si consigo que funcione mi mando. Aquí les vemos a los dos. A su izquierda anatómica vemos a Andrea Mantegna. Andrea Mantegna en un autorretrato en la presentación del templo, que es en verdad una representación de Mantegna y su familia. La obra está en Berlín. Y más cerca a mí está Giovanni Bellini en su presentación de la misma composición, que ahora está en el Querini Stampalia en Venecia. Es un enigma, ¿verdad?, de Mantegna y Bellini. Es un misterio. Se conocieron durante más de medio siglo como resultado del matrimonio de Mantegna a la medio hermana de Bellini, Nicolosia, pero pocos artistas en su tiempo, pocos eran más distintos el uno de los otros. El arte de Mantegna deslumbra porque es audaz, intrépida, tiene arrojo, una innovación espacial, una novedad en el planteamiento de los relatos. Él cuenta lo que tiene que contar de forma protocinemática, 500 años antes de que se inventen las películas, mientras que las obras de Bellini son muy distintas. Son conocidas porque son tranquilas, la paz que emanan, la belleza atemporal, la variedad de detalle, de paisaje del mundo natural y de la emoción humana que queda plasmada, pero utilizando una gama más convencional tanto de tema como de funciones. Ambos pintores eran bien conocidos en su día dentro de una comunidad de artistas y en Italia y más allá. Recordemos que Durero, por supuesto, cuando visita Venecia, dice que Giovanni Bellini puede que sea un anciano, pero sigue siendo el mejor de todos. Pero aunque la obra de Mantegna se conoce desde su vida, porque es de los primeros artistas que plasma su obra en grabados, por tanto, dándolos a conocer de muchas formas distintas, la actividad de Bellini se vio eclipsada, me atrevo a decir, por las obras más grandilocuentes de los artistas que le siguieron, Giorgione y Tiziano. El segundo, por supuesto, muy bien representado en las colecciones de España. Bellini era entonces un artista que durante unos 300 años entonces no se tuvo plenamente en cuenta. Pero estos artistas, como digo, mantuvieron a veces un diálogo artístico muy cercano. Incluso cuando estaban muy cercanos el uno del otro, versionando la misma composición, como podemos ver en los detalles que aparecen en pantalla, su actitud fundamental para con la pintura en sí, la actividad, era muy distinta. Y esto es lo que yo quisiera desbrozar esta tarde. Por supuesto que en la Europa premoderna las familias establecían unas relaciones artísticas que se daban muy frecuentemente, hoy también. Pero la mayoría de los artistas trabajaban con sus padres, sus hermanos, sus cuñados, sus esposos, en parte porque era más fácil y en parte también porque era más económico, no había que pagarles. Lo que llama la atención en el caso de Mantegna y Bellini es que a pesar de estos vínculos tan estrechos familiares, los artistas fueron desarrollando su arte de forma muy distinta y la confianza, lejos de dar asco, dio lugar a dos personalidades artísticas muy distintas que de hecho se aprovecharon del proceso de compartir, de intercambiar los conocimientos que adquirió cada uno a lo largo de más de 50 años. Esta tarde voy a hablar en base a las observaciones que me llegaron a la hora de organizar una exposición dedicada a Mantegna y Bellini. Trabajé con mis colegas Dagmar Korbacher, Neville Rowley y Sarah Bowles en la National Gallery de Londres y en el Staatliche de Berlín en el año 2018 y el 19 también. Y esta tarde lo que yo quiero hacer es estudiar varios casos para examinar la relación entre Mantegna y Bellini de nuevo, aprovechando la investigación llevada a cabo antes, durante y después de esta exposición, trabajando también con nuestros colegas en los departamentos de conservación en Londres y en Berlín, Jill Dunkerton y Babette Hartwig. Y también voy a aprovechar para centrarme en
la bellísima, extraordinaria, aunque pequeña, obra de Mantegna que tiene el Prado, que es El Tránsito de la Virgen. Si no la han visitado, espero que después de esta charla, espero que mañana se lancen a ver el maravilloso tránsito. Bueno, ¿quiénes eran Mantegna y Bellini? El asunto de su relación, y aquí vemos una imagen que puede que sea un autorretrato de Bellini, aunque, bueno, yo sí creo que es esto, pero algunos dicen que es su hermano Gentile. En fin, veremos en un segundo por qué sabemos tan poco acerca de Bellini y su vida. Este asunto, la relación entre Mantegna y Bellini, resultó de interés particular a los historiadores del arte en el siglo XX. Aquí el que lo impulsa todo es el padre de la historia del arte italiano, que es el brillantísimo Roberto Longhi, que fallece en 1970. Longhi estaba absolutamente determinado a demostrar que Mantegna era más joven que Bellini, porque veía que Bellini era absolutamente esencial para el Renacimiento en Italia, el más importante de los innovadores. Es muy difícil este asunto. Sabemos muchísimo acerca de Mantegna porque él era muy litigante. Sabemos que a veces se aprende mucho acerca del arte renacentista buscando en los juicios que se celebraron en esos años, pero no sabemos nada acerca de Bellini. No hubo juicios en la vida de Bellini. En fin, llegados al año 2022, todavía no sabemos cuándo nació, cómo se llamaba su madre. Sabemos muy poco acerca de su vida particular. Puede que fuera porque era hijo natural, que por supuesto pues estaba muy mal visto en la Europa del Renacimiento, pero parece poco probable porque su padre siempre lo reconoció como tal, su padre Jacopo. A lo mejor, y yo creo que esto lo corrobora la evidencia en la obra de Bellini, puede que fuera, como digo, que era una persona muy discreta. Fuera quien fuera su madre y naciera donde naciera, y yo creo que nació más o menos en 1435, sí creció dentro de una de las dinastías más exitosas artísticas en el mayor centro comercial de Europa Occidental en los 1450-60, que es, por supuesto, la ciudad de Venecia. Su formación artística, y esto era completamente normal para las personas que nacían en una familia de artistas, bueno, pues aprendió en el taller familiar con su padre Jacopo y su hermano algo mayor Gentile. Tampoco sabemos mucho acerca de la obra de Jacopo Bellini porque han sobrevivido muy pocas, pero su talento resulta evidente en sus fantásticos cuadernos de dibujo que existen en el Museo del Louvre en París y en el British Museum de Londres, que son tesoros. Vamos a ver algunas imágenes luego y son muy difíciles de reproducir, pero son verdaderamente extraordinarios. Sabemos, gracias a estos cuadernos, que Jacopo desde luego tenía muchísimo talento, y sabemos que también era un hombre respetado, artista respetado en Venecia y en el norte de Italia, trabajando sobre todo en las cortes del norte de Italia. Ya sé que tienen ustedes conocimiento acerca de la geografía complicada, el paisaje complicado de Italia en ese momento. Y a Jacopo se le apreciaba muchísimo porque desde luego que su perspectiva ilusionista era extraordinaria, era un retratista extraordinario y estaba muy interesado en la antigüedad clásica. Por supuesto que entonces era importante, como lo es ahora, y él también tomaba mucho interés en el mundo contemporáneo. Su hijo mayor, Gentile, que fallece en 1507, dejó los dos cuadernos maravillosos, evidentemente lo más importante de esa herencia, a su querido hermano Giovanni. Y a cambio pidió que Giovanni acabara una obra enorme que es la predicación de San Marcos en Alejandría. Esto es para la Scuola Grande di San Marco, una organización, una hermandad de Venecia en la que ellos participaban mucho. Lo que quiero decir aquí es que Gentili, Giovanni, su hermano Nicolò y su hermana Nicolosia, que era la primogénita de Jacopo, gozaron de muchas ventajas, aparte, por supuesto, de haber nacido en el seno de una familia conocida. Jacopo era un cittadino, un ciudadano de Venecia. Esto era importante. Esto quería decir que la familia sabía exactamente dónde estaban en la jerarquía, justo debajo de los patricios, esas personas cuyos nombres aparecían en el libro de oro, y esto quiere decir que gozaban de un lugar claro en la jerarquía social. Lo que vemos en pantalla es una interpretación fantástica de Alejandría en el norte de África, en Egipto, pero Gentile,
que lo pintó en parte con su hermano Giovanni, conocía partes del Mediterráneo oriental porque fue enviado como diplomático a Constantinopla para pintar al Mahmad II a finales de los 1470. Y Gentile, como su hermano Giovanni, no se limitó a pintar para la escuela. No, era también pintor oficial al Estado. Dedicó gran parte de su vida a pintar para el Palacio del Doge. Lamentablemente se pierden por un fuego en 1577, así que no sabemos mucho acerca de la obra de Gentile, pero sí sabemos bastante acerca de la obra de Giovanni porque los artistas le han admirado desde su vida mismo. Como digo, Durero en 1506 dice que aunque era muy mayor, era el mejor pintor. Y desde el 19, la defensa entusiasta del influyentísimo John Ruskin explica que a Giovanni se le haya considerado de los mejores de los artistas venecianos. Así que Longhi incluso llegó a decir que sus retablos fueron esenciales para el desarrollo no ya del arte veneciano, sino del arte en general. No solamente la pintura, sino todo el arte. Así que ahí tenemos una descripción de quién era Bellini. Un artista que en ese momento vivía con gran suerte en un importantísimo centro comercial de Europa Occidental. ¿Y qué decimos de Mantegna? Aquí vemos a Mantegna que se asoma en este retrato fantástico. Aquí vemos en la obra Cámara de los Esposos, la Cámara degli Sposi. Él llega al mundo sin ventaja. Ninguna ventaja. Nace más o menos en 1431 en un pueblito a las afueras de Padua, en el noreste de Italia. Su padre no era famoso pintor, era un carpintero, y Mantegna parece que creció sin saber ni leer ni escribir. Padua, que estaba a cierta distancia del pueblo donde nació Mantegna, contaba con una universidad, iban muchos estudiantes, pero Mantegna era pobre, no hubo estímulo intelectual. Él aprendió todo por su cuenta. Esto es extraordinario hoy, pero en el siglo XV en Europa es increíble, cuando la familia, el estatus, la clase, su rango tenía muchísimo que ver con su vida. Pero a los 11 años Mantegna tuvo mucha suerte, y empezó a trabajar con un muy conocido artista, el artista Francesco Squarcione. Squarcione era un artista, y esta es la única obra de Squarcione que ha sobrevivido, está en Berlín, pero los talentos esenciales de Squarcione no eran de pintar, no, él lo que hacía muy bien era identificar a jóvenes de gran talento que trabajarían para él. Y esto es lo que hizo Squarcione. Tenía una academia en la ciudad de Padua. Tenía copias, tenía moldes de antigüedades poco conocidas en el siglo XV en Italia. Y la formación que daba Squarcione era la de abrir los ojos a los pintores, entre ellos a Mantegna. Mantegna aprendió a explorar la herencia, el legado romano y griego, que estaba a la vista en Padua y en otras ciudades, sobre todo en Roma, la capital. El tiempo que dedicó con Squarcione, la verdad es que no fue un tiempo feliz. La explotación fue tremenda, y Mantegna, como otros muchos jóvenes artistas, pues fueron adoptados, entre comillas, por Squarcione. Esta relación le ofrecía a Squarcione el tipo de ventajas, eso pensaba Mantegna, pero no fue así. Mantegna lo que quería aprovechar ese conocimiento, y Squarcione lo único que quería era que Mantegna pintara sin parar. En el 1448, con 17 años, llevó a este padre adoptivo a juicio y ganó. Así que ahí se libera, en 1448. Y este mismo año firma esta obra, este retablo para la iglesia de Santa Sofía en Padua. Se ha perdido la obra, pero esta obra permitió darle a conocer a las élites de la ciudad. Mantegna aprendió muy rápidamente, muy rápido. ¿Por qué? Porque así conseguiría hacerse un hueco en el mundo, y rápidamente
Jacopo Bellini supo de él. Venecia no estaba lejos. Hoy, por supuesto, vas en tren de Venecia a Padua y tardas 20 minutos, pero en el siglo XV, bueno, pues tenías que ir en barco y te llevaría pues horas. Así que Bellini seguía muy de cerca lo que estaba pasando en Padua, que era la capital intelectual de la República. Su amigo Ulisi degli Aleotti, uno también conocido por Mantegna, probablemente les presentó, y hay mucha relación entre Aleotti y Mantegna. En primer lugar, podemos pensar en cómo aprende Mantegna a utilizar el color, y Jacopo vemos que se ha dado a conocer ahí, y Mantegna también lo conseguiría. Vamos a ver una diapositiva tristísima. Mantegna consiguió acabar unos frescos fantásticos, los frescos de la iglesia de los eremitas de la familia Ottari. A lo mejor alguno lo han visitado. Bueno, básicamente fue destruido en el año 1944 por ataques aéreos de los aliados, pero sabemos por las fotografías y por los dibujos de Mantegna hasta qué punto fue excepcional. Él puso a prueba muchas ideas que él había visto en obras, entre otros de Bellini, y él mismo aprendía los escorzos, el ilusionismo, el colocar figuras en paisajes que parecían antiguos y modernos a la vez. La verdad es que esta obra, estos frescos eran sensacionales. Y Bellini, al verlo, sin duda se dio cuenta de que trabajarían muy bien con él en la familia, en el taller de los Bellini. Y también entendió que esta obra ilusionista, narrativa, no era una a la que se centraran sus hijos, porque Gentile se veía que era excelente como retratista y Giovanni sabía utilizar la luz y el color para sus narrativas. Lo vamos a ver, dando lugar a unas obras de belleza estremecedora. Y la solución pragmática entonces fue la de casar a Nicolosia a Mantegna, Nicolosia Bellini. Aquí vemos esta presentación en el templo. Es una obra de Mantegna en 1450, probablemente al poco de haberse casado con Nicolosia Bellini. Esta presentación es el momento en el que la Virgen María lleva al niño Jesús al templo en Jerusalén y se lo da para que Simeón lo tenga en sus manos. Aquí es donde el niño se convierte en persona. Lo extraordinario de esta obra es que él aparece, es el que está más cercano a mí, aquí le vemos observando, y su esposa aparece también. Nicolosia puede que sea la Virgen o puede que sea la mujer que aparece a la izquierda de la obra, pero estaba ahí. Esta obra, podemos decir, habla acerca de su matrimonio. La solución desde el punto de vista de Bellini fue excelente. Así, los talentos de Mantegna se conservaban dentro de la familia Bellini, ya no era amenaza. Y el casar a una hija con un joven talentoso era algo que se daba muy frecuentemente en la Europa del Renacimiento. Y también lo hicieron los Pivarinis, los rivales que casaron a un importante alemán. Para Mantegna esta propuesta también era interesantísima porque le daba más acceso al mercado del arte de Venecia y él de forma muy práctica lo verían porque los matrimonios en general tenían que ver más con los asuntos prácticos de la vida y no solamente con los asuntos del corazón. Y Jacopo había trabajado en algunas cortes y sabía entonces que habría más oportunidades de trabajo que Padua o Verona, más intelectuales, y si se convirtiera en ciudadano de Venecia también podría trabajar para Venecia. Así que nos hacemos una idea de lo que Mantegna pensaría, pero no sabemos lo que pensaba Nicolosia, eso no. Y esto, por supuesto, es muy frecuente. En este momento no hay información acerca de Nicolosia. Ella no le preguntó a nadie lo que opinaba, o por lo menos no ha quedado rastro, pero sabemos que el matrimonio sería satisfactorio porque hubo niños, hubo hijos varones, se trataba de eso. Y Mantegna, cuando enviudó,
no volvió a casarse. Ahora, en términos de objetivos artísticos, no consiguió el objetivo, porque en 1460, al poco de casarse, Mantegna se traslada con su familia a Mantua. Acepta el ser pintor de corte al marqués de Mantua. Y ahí es donde dedica el resto de su vida, en una ciudad bellísima, pero aislada, trabajando para varias generaciones de la familia Gonzaga. Él hacía lo que a ellos se les ocurriera. Lo bueno, claro, es que Mantegna estaba liberado del mercado, de la competitividad. Pudo desarrollar su pasión, su talento para animar, como he dicho, de manera protocinemática estos mundos eruditos de la Grecia clásica, de la Roma clásica y de los primeros años bíblicos. Quizás el más extraordinario de sus logros es la sala en el castillo de Mantua. Si no lo han visitado, desde luego, inténtenlo en cuanto puedan viajar. Aquí lo vemos en un espacio pequeño y estamos entrando dentro de los sueños y aspiraciones de la familia Gonzaga. Toda Europa, el mundo, este pintor magnífico. Y otro gran éxito en Mantua es el ciclo que le dan a conocer. Estos son los 12 triunfos de César a finales de su carrera, en los 1480. Son sobre todo conocidos porque en el 17 fueron comprados por Carlos I de Inglaterra y fueron también muy pintados en su momento. Y yo creo que todos los artistas a quienes les interesase la historia romana, porque era el corazón mismo, pues conocían y fueron impresionados por estos triunfos de Mantegna. Verdaderamente una obra fantástica. Aquí vemos esta muestra. Se han estudiado, nos permiten entender cómo era la historia de Roma y es impresionante ver cómo consigue esta acción. La verdad es que a veces las líneas de la historia humanista toman vida, lo vemos aquí, pero no era rival de los Bellini, aunque no trabajaran juntos, porque su talento y su obra con el matrimonio pues se fue incrementando en ruta paralela. Pero es verdad que a veces era interesante ver cómo planteaban de forma distinta los mismos asuntos. Reaccionaban el uno con el otro. En el caso de Bellini es llamativo. Él encuentra una voz algo distinta de su padre y de su hermano, en primera instancia, como veremos, al copiar a Mantegna. Y en los 1450, que son años esenciales para la formación, él fue mucho a Padua con su hermano, su padre y también su cuñado Mantegna, pues hubo mucho vínculo entre ellos. No hay mucha información documentada, pero lo vemos en su arte. En los 1450, Giovanni pasó mucho tiempo en Padua. Era un encargo muy importante para el comandante militar que se llamaba con un nombre precioso, Gattamelata, el gato meloso, y estaban pintando un retablo para su capilla en la iglesia más importante. Lamentablemente se ha perdido casi todo el retablo, con la excepción de las tablas de las predelas. Estamos viendo aquí vemos la crucifixión que hoy está en el Museo Correr de Venecia. Lo que es muy interesante de estas predelas, de estas tablas, es que vemos las personalidades de Jacopo y de sus hijos. Vemos aquí la crucifixión y vemos también el soldado a los pies. Estos parece que sí son las primeras obras de Giovanni Bellini, pero en una obra pequeña que también firmó su padre. Los primeros indicios de que Giovanni y su desarrollo como personalidad artística independiente son obras que desde luego están influidas por Mantegna. Y Mantegna también estaba muy afectado, muy impactado por su nueva relación con los Bellini. Probablemente la parte más importante fue su acceso a los cuadernos de Jacopo.
Estamos viendo una página de uno de los dos libros. Lo siento, es dificilísimo de ver. Y es porque Giacomo Bellini trabajaba con tizas que se ha ido difuminando tremendamente. Para verlo correctamente hay que ir a la página web del British Museum o del Louvre en París y ahí se verá, según vamos pasando de una página a la siguiente, veremos unas fantasías extraordinarias, unas ideas fantásticas. Él copió antigüedades romanas, se le ocurrieron ideas. Y, por ejemplo, pues la oración en el huerto, si veis increíblemente bien, a lo mejor veis algunos de los trazos y también, bueno, pues relatos de la historia clásica. Son obras de arte fantásticas, verdaderamente. Y en estos cuadernos nos hacemos la idea de esta personalidad única. Y esto es a lo que quería acceder Mantegna. Esta imagen, que casi no se ve, nos muestra la oración en el huerto. En concreto, nos muestra una roca en el centro y ahí está apoyado Jesucristo rezando. Se supone que es el huerto, antes de que llegue el traidor Judas con los soldados romanos. Lo que yo quiero comentar ahora es las representaciones distintas de Bellini y Mantegna. Ambos toman inspiración en Jacopo, pero vemos la diferencia. Normalmente estas imágenes están una al lado de la otra en la National Gallery desde 1983 y son una de las razones más importantes por las que nos planteamos los proyectos hace 3 o 4 años. Así que vemos aquí la oración en el huerto de Mantegna. Aquí la vemos, Padua, 1450. Es una obra íntima y parece que refleja el interés de Mantegna y el de su mecenas también. No sabemos quién era su mecenas, pero sin duda era una persona muy sesuda, probablemente teólogo, humanista, interesado en la antigüedad grecorromana y también en entender la historia y la arqueología de la Biblia. La obra es compleja, con muchos detalles, pero es pequeña en su tamaño porque mide 63 por 80 centímetros nada más. Lo que vemos que hace Mantegna en esta obra es que te lleva en este devenir. Vemos a los apóstoles que duermen en primer plano, Jesucristo rezando, los ángeles que llevan los instrumentos de su pasión, dando a entender que pronto tocará la muerte, y es un reclinatorio fascinante, es piedra y arquitectura, es fantástico. Esto es un rasgo que él va desarrollando y verdaderamente tenemos que decir que es espectacular en la obra. Y lo que es interesante en cuanto a la colocación es que Jesucristo está literalmente a medio camino al cielo. Está encima de los discípulos, está cerca de la ciudad de Jerusalén, que la tiene a la cintura, y se acerca a los cielos. Vemos la procesión que avanza desde la ciudad, en el fondo, acercándose a la figura del Cristo. Vemos al pérfido, al traidor Judas, los soldados romanos que están a punto de llevar a Cristo a su pasión, y detrás está la ciudad de Jerusalén. La ciudad descrita en Revelación por San Juan Evangelista y un Jerusalén real. La idea implícita en la combinación posiblemente se entienda cristianos, motivos musulmanes en la arquitectura de la ciudad. Vemos vemos rasgos del Coliseo, vemos rasgos de la columna de Trajano, pero también se da a entender algo más. Observamos que hay una reparación en los muros de Jerusalén. Es un detalle interesantísimo, ¿verdad? Haciendo una referencia a la construcción constante de la ciudad de Jerusalén, antes y después de la muerte de Cristo. Y esto entonces nos permite comprender hasta qué punto le interesaba reproducir con precisión la realidad arquitectónica. Aquí vemos, me encanta el muro y cómo se está arreglando la mampostería. Vemos distintos colores
en la parte exterior. Así que Mantegna trabajaba aquí, en esta obra, pero también se planteó otro encargo muy ambicioso, muy grande. Estamos viendo San Zenón, un retablo. El abad, un noble veneciano, Gregorio Correr. Este es el retablo de San Zenón, que es maravilloso de ver en la iglesia para el cual fue pintado. Napoleón se llevó la predela, y el que me parece más interesante es esta oración en el huerto. De nuevo, aquí lo vemos, este está en el Museo de Tours. No lo han podido prestar porque esas son las condiciones de su entrega, pero vemos más vínculo del que se suele ver en la obra de Mantegna, un vínculo emocional. Vemos que se ha organizado las nubes para llamar la atención al punto de fuga. Vemos que está amaneciendo. Este uso de paisajes y cielos están diseñados para provocar una respuesta emocional, una reacción personal. Esto es interesante, y parece que Mantegna por vez primera toma esta inspiración y se inspira. Pero mientras que Mantegna trabaja sobre estas dos oraciones, Bellini también está preparando otra oración que parece ser una copia de la de Mantegna. La verdad es que es una obra un poco torpe, ¿verdad? Si comparamos con la virtuosismo de Mantegna, pero esta maestría es informativa, nos permite comprender la importancia del dibujo subyacente. En este momento es un artista más torpe, lo vemos en estos dibujos subyacentes. A la izquierda vemos Mantegna, esta figura de Jesucristo. Introduce cambios a medida que avanza la obra, mientras que Bellini tiene un dibujo subyacente básico. Sabía lo que quería hacer y lo hace, no hay cambios. Y tengo un colega que piensa que es un ejemplo de cómo Mantegna sabía inventar, improvisar, llegados a este punto. Bellini seguía aprendiendo y no había llegado a ese punto, pero trabajaban de forma muy parecida. Ambos trabajaban sus dibujos subyacentes con pincel y con líquido negro, y lo hacían directamente sobre tablas imprimadas. Vamos a volver para atrás y vamos a ver alguna pequeña diferencia. Estamos hablando acerca de los escorzos. Mantegna, la verdad es que era un auténtico maestro. Los que habéis intentado dibujar un escorzo sabéis que es dificilísimo, y Mantegna hace que parezca facilísimo. Pero si vemos la obra de Bellini a la derecha, vemos que es muy difícil de conseguir. Bellini lo ha intentado. Esta figura que duerme, ¿verdad? Lo intenta, igual que lo consigue Mantegna. Parece convincente, pero no acaba de funcionar bien, no acaba de resultar. Voy a comentar, cuando vengan a Londres y vean las dos obras, una al lado de la otra, acérquense y vean los dientes. Mantegna ha pintado cada diente en las bocas de los santos, cada pelo del bigote, cada pelo de la barba, pero Bellini utiliza un trazo más vasto. Aquí vemos un detalle extraordinario. Estábamos estudiando los rasgos técnicos y nos acercamos muchísimo a las obras. Las estudiamos muy de cerca, y cuando estudiamos las dos oraciones de Londres vimos que había piedras, ¿verdad? Y estas piedras las representan de forma distinta. Mantegna parece que lo que ha hecho es ha salpicado la pintura con el pincel directamente sobre la superficie, de forma inmediata, rápida, fulminante. Pero Bellini las tuvo que pintar a título individual. Él no sabía utilizar la técnica. Lo intentó, pero no lo conseguía. Estamos viendo ahora las dos obras, una al lado de la otra, para que veamos las diferencias, la diferencia de escala también. La obra de Mantegna está a la izquierda, la de Bellini está a la derecha. Y resulta evidente que la obra de Bellini es más grande. Él ha tomado en miniatura
y la ha colocado sobre otro paisaje. Mantegna se centra en los detalles, como decía antes, el trabajo de mampostería o los conejos que saltan o esos los pájaros que aparecen en la parte de abajo. Bueno, pues vemos que las garcetas dan un ánimo y las formas también son interesantes, ¿no? Estas formas sinuosas, estos redondeces de las montañas, pues nos traen a la mente las formas, la textura, la paleta de una vasija de Calcedonia. Es algo interesante que intenta crear Bellini, algo interesante. Y toda la obra de Bellini nos resulta orgánico, incluso los objetos hechos por el hombre, desde la cerca de estacas hasta el puente que aparece a media distancia, parece que llevan ahí toda la vida. Pero el cambio más importante que introduce Bellini en relación con Montaigne es hacer que sus personajes sean esenciales. Son espejos, son complemento. Así que estos discípulos durmientes, de alguna forma, son espejo de la montaña con los edificios. El perfil de Jesucristo, la barba, las manos, directamente nos llevan a las montañas en la lontananza iluminadas por el sol que sale. Así que parece que todo va a ir bien, va a haber una resurrección. Y nosotros entonces podemos contemplar esta obra con tranquilidad. A mí me parece interesantísimo cómo retrata la luz del amanecer. En esta obra ilumina directamente la figura del Salvador. Vemos cómo llama la atención el rojo del ropaje y llama la atención los trazos de oro. Esto es otra técnica que aprende Bellini de Mantegna. Trabaja con oro líquido, con pan de oro. Y aquí apreciamos cómo ascendemos hasta este ángel que lleva el cáliz de salvación, lo vemos directamente encima. Así que a diferencia de Mantegna, Bellini no intenta representar Tierra Santa de manera convincente. Ha hecho algo más radical, que encaja además con la tendencia teológica más innovadora, la llamada devotio moderna, que recalca el imaginarnos a nosotros mismos en una escena que tomamos de la vida de Jesucristo. Bellini coloca la agonía y, por tanto, su salvación en el mundo en el que él y sus contemporáneos viven. Bellini no se limita a esto, por supuesto, utiliza el paisaje para que sea no solamente un elemento, sino el rasgo que da lugar a entender lo que representa. Y esto lo aprende de los flamencos en Venecia. Esto es una obra de Dirk Boats, que es la deposición seguramente pintada para un mecenas veneciano. Y vemos que el cuerpo de Jesucristo es flamenco. Vemos las piedras, las rocas, todo ello típico de las obras flamencas. Es un planteamiento especial de los paisajes. Bellini puede efectivamente entregarse a lo que más le gusta. Así puede deambular, como decía el humanista Pietro Bembo, creando paisajes lejanos que te llevan a distancia de lo que estás viendo, estas fantasías. Y esto encantaba a sus contemporáneos. Aquí vemos un San Jerónimo muy convencional, pero encantaba. Esta es la respuesta de Bellini al mercado veneciano, donde los paesi, los paisajes, gustaban mucho a los coleccionistas experimentados. Estas obras sin duda tuvieron un impacto a largo sobre Mantegna. Hemos visto cómo adaptó el paisaje del cielo, de la oración en el huerto para el tríptico de San Zenón. Y a lo largo de su vida, dependiendo del mecenazgo, consiguió una serie de obras que eran bellinianos, por así decirlo.
Bellini reconocía a Mantegna como brillante creador de paisajes intelectuales. Resulta claro que Mantegna admiraba y a veces copiaba, emulaba a su cuñado en esta combinación fantástica de luz y paisaje para dar sentido. Aquí vemos una obra muy bonita de Mantegna de los 1490 para su mecenas Isabella d'Este, una muy exigente esposa del marqués. Aquí vemos un paisaje que en este momento Isabella esperaba de Bellini. No tenía que pintar y nunca llegó él a acabarlo, pero cuando hablamos del paisaje tenemos que pensar en una de las más bonitas obras que están en España, que es El Tránsito de la Virgen, que está aquí en el Museo del Prado. Esta obra llega al Prado en 1829. La habían comprado probablemente para la capilla del castillo de Mantua, que ya en 1459 estaba siendo construido de conformidad con las instrucciones de Mantegna. Es el momento en el que la Virgen exhala el alma. Está sobre su catafalco, acompañada por 11 apóstoles, y vemos en sus expresiones y movimientos cómo articulan su pena. Estamos viendo un interior. Ya sabemos que se ha recortado esta obra. El alma de la Virgen asciende a los cielos, que está ahora mismo en Ferrara, pero lo que es muy interesante aquí es que la modulación del espacio es una que nos remonta a Jacopo Bellini. Vemos la ventana que da a un paisaje y el paisaje es lo más llamativo. Detrás de la Virgen, detrás de los apóstoles, vemos un lago y no es un lago idealizado, es la laguna de Mantua misma, tal y como se vería desde el castillo. Y si visitan hoy el castillo, la verán. Estamos pensando entonces que el tránsito se está dando no en Jerusalén, sino en el castillo mismo. Y la interpretación de Mantegna del puente, de los barcos impulsados por remos que cruzan estas aguas cristalinas, es bellísimo, igual que son las imágenes reflejas del cuerpo mismo. Este ambiente, esta dulce luz verdaderamente nos hace pensar en Giovanni Bellini, pero el deseo de mostrar un paisaje hubiera sido sorprendente para Bellini, nunca hubiera sido tan literal, aunque a Mantegna le satisfacía más el utilizar lugares concretos, espacios concretos, y siempre le interesó crear desde la capilla de Padua a la fantástica cámara degli Sposi. Esto es la reunión de los hijos del duque, 1462, en un lugar, Pozzolo, pequeño, aburrido, pero decide el pintor que por qué no colocarlo ante Roma, convincente, aunque poco preciso. Esto lo hace para llamar la atención al vínculo entre la familia Gonzaga para con el papado. Estamos viendo entonces algo que se parece más al estilo de Bellini. Otra obra muy belliniana de Mantegna es una muy posterior, que es esta imagen que vemos aquí. Aquí vemos este Cristo como Redentor sufriente que está en Copenhague. Vemos que es bellísima la ciudad de Copenhague, pero esta obra desde luego que merece muchísimo la pena. Este Cristo como Redentor sufriente es una obra extraordinaria, probablemente pintada en Mantua por un mecenas, posiblemente de la familia Valentín, y de sus descendientes pasa a la familia real danesa en 1763. Se pinta a mitad de los 1490 y es un temple. Bellini gustaba de utilizar el temple. A Mantegna le gustaba el temple que era menos flexible, era una unión de pigmentos con yema, menos flexible, pero él verdaderamente es un maestro y consigue que esto parezca muy natural.
Aquí estamos viendo a Jesucristo con los estigmas. Vemos los estigmas en las manos, sobre los pies, y vemos también el estigma en su derecha anatómica. Está sentado sobre una tumba de pórfido, una piedra dura que quedaba reservada para tumbas de reyes y emperadores, y aquí no solamente es tumba, féretro, es también trono para el Rey de Reyes. Hay un gesto casi coreográfico, los dos ángeles que apoyan a Jesucristo. Estamos viendo que verdaderamente es un cadáver, pero lo fascinante de esta obra es que vemos a Jesucristo momentos antes de la resurrección. Estamos viendo cómo su cuerpo está retomando vida. Sus pies son marmóreos, son blancos como el lienzo que cubre sus piernas, pero vemos cómo según vamos ascendiendo se aprecian las venas sobre el pecho y la cara, pues la verdad es que está tomando un color sonrosado, aunque por supuesto en los ojos se ve un tremendo sufrimiento. En la parte posterior vemos que amanece. Esto, por supuesto, refleja el amanecer del Cristo. La luz es maravillosa, con rosas, amarillos que se ven reflejados en las nubes, y vemos las cruces, ¿verdad?, de los ladrones a la derecha. Y también vemos la vida que vuelve en el mundo, las acciones de las personas que están ahí en este paisaje. Aquí vemos este gran detalle de los marmolistas que están trabajando ahí en la cantera. Uno está acabando una escultura, yo creo que se supone que es Mantegna, haciendo referencia a la vida que vuelve a fluir por la vida, por el cuerpo del Redentor. Y luego en la otra parte vemos a los pastores, los gañanes que se desperezan porque empiezan el día, y las dos Marías que parece que corren avanzando hacia la tumba, esperando encontrarse con un cuerpo. Así que es una representación llena de vida de la resurrección, y es también un reflejo del impacto sobre Bellini, muchos años después de que establecieran su contacto. A lo largo de sus vidas, sin duda, hubo mucha ida y venida entre Mantegna en Mantua y la familia Bellini en Venecia. Era el centro comercial más importante de Europa Occidental, así que Mantegna recibía sus materiales en Venecia, y los mecenas de Mantegna, que eran los marqueses de Mantua, los Gonzaga, estaban dentro de la esfera de influencia de Venecia, y Francesco, su último señor, fue comandante de las fuerzas venecianas. Pero su esposa, joven, voluntariosa, Isabella d'Este, aparece en este retrato de Leonardo da Vinci, que está ahora en el Louvre. Ella estaba muy interesada en las artes, pero fue muy difícil para Mantegna. Siempre intentaba darle trabajo, pero quería que él se ciñera a sus deseos. Otra cosa que ella buscaba era una obra de su cuñado veneciano, y si leemos la correspondencia que duró años entre la marquesa y sus agentes venecianos, llama la atención la diferencia en la vida de Bellini y Mantegna. Bellini era ciudadano veneciano, así que podía hacer básicamente lo que quisiera y podía decidir si quería o no trabajar para la marquesa, mientras que Mantegna, en Mantua, estaba comprometido a por lo menos intentar obedecer a su mecenas. Y a principios del 16, Mantegna envejecía y sufría no solamente de enfermedad, sino también sufría de las deudas. Isabella insistió a Bellini, buscaba una obra para disponerlo al lado de la obra de Mantegna en sus aposentos en el Palacio Ducal. Bellini se negó. Con educación, cada vez con más insistencia, ella lo que quería era una obra alegórica, y Mantegna lo conseguía perfectamente. Michele Vianello, que era un coleccionista, su corresponsal,
un poco desesperado, no quiere ofender a la marquesa, pero tiene que conseguir que ella entienda. Y dice, pero de esa descripción que ha dado su señoría a Bellini, no puede decir que él no querría hacerlo, porque sabe cuál es su buen criterio. Y sabe también que esas obras se compararían con las obras de Messer Andrea Mantegna, y quiere hacer lo que él mejor sepa hacer y no puede hacer algo que no salga bien o en lo que no se encuentre ninguna bondad, es decir, se niega. En 1506, tras 10 años de negociaciones, Isabel d'Este sigue esperando la obra. Bellini aguantó, desde luego, con firmeza, y Isabela tuvo que aceptar exactamente la obra que no quería, es decir, una natividad. No tengo una, pero aquí vemos un buen ejemplo. Esto es una obra típica de Bellini y es exacta y precisamente lo que ella no quería. Ella quería esto, por ejemplo, esta alegoría, otras alegorías de Bellini, pero no se daba a estas obras con frecuencia y no quería nada que se pudiera comparar con la obra de Mantegna. Bellini, de hecho, estaba muy interesado en la antigüedad clásica, pero no le interesaban las cosas que animaban a Mantegna. A él le interesaba lo que habían pensado los autores clásicos acerca de la obra tonal, una explotación de tonos en la obra. Y esto lo vemos en su estudio de la historia natural de Plinio, muy examinado, muy estudiado por los pensadores del XV. Y también le interesaba una idea más poética, más la poesía de la obra pintada, una idea que nos llega del mundo antiguo, que la pintura era igual de importante en términos intelectuales, igual de importante como otras formas de arte escritas, poesía en concreto. Esto es lo que fue intentando reproducir Bellini en esta Pietà y esta Virgen del Prado. Es otra interpretación muy distinta a la de Mantegna, una que Giorgione y Tiziano en el siglo siguiente tomaron como modelo. Y también vemos esta poesía, también esta interpretación pastoral en muchas de las obras de Bellini, este fantástico San Francisco en éxtasis en la Frick, o en retablos como este de San Juan Crisóstomo, o una obra extraordinaria que es La embriaguez de Noé, que hoy está en Francia, en Besançon. Pero lo que estamos viendo, más bien, es que la idea acerca de la antigüedad era muy distinta, igual que fue muy distinto todo en sus vidas y sus obras. Pero después del declive y muerte de Mantegna, cambió la posición de Bellini. Cuando fallece Mantegna, endeudado, sufriente, una de las obras que se encontró en su taller fue un lienzo, Introducción del culto de Cibeles en Roma, en el año 2004 a.C. Esta obra hoy está en la National Gallery de Londres y es verdaderamente el gran desconocido, porque nunca antes y nunca después se ha estudiado en una obra, por lo menos no que yo sepa, así que lo voy a explicar brevemente. Según los autores Tito Livio, Ovidio y Appiano, y también los oráculos sibilinos que consultaban las autoridades romanas en el 204 a.C., el oráculo recomendó la introducción del culto de Cibeles, diosa madre, cuyo culto estaba basado en Asia Menor, en Turquía, al hombre más virtuoso de Roma. Si esto sucediera, Roma vencería en las guerras púnicas contra su enemigo, los cartagineses del norte de África. ¿Cómo lo iban a conseguir? ¿Cómo introducir el culto de Cibeles a un hombre romano? Esto se da porque Cibele, aquí representada como piedra esférica sobre andas, aparentemente había caído del cielo en forma de meteorito, entra en Roma y se la está presentando a Publio Cornelio Escipión Nasica, que es el joven arrodillado con melena que
en principio era el joven y que era quien tendría que acoger a la diosa a su llegada. Bueno, este tema inaudito le gustó a Cornaro. Era un noble veneciano acomodado que se lo encargó a Mantegna, por supuesto pidiendo permiso antes al marqués de Mantua, porque su familia en principio era descendiente de Escipión. La obra es uno de los 4 lienzos que Cornaro quería como frisos para parte de los aposentos en su mansión familiar, el Palazzo Corner. Es una grisalla y vamos a ver que están utilizando blanco y negro y Mantegna ha conseguido un relieve. Parece una escultura tridimensional, pero el medio es bidimensional porque es pintura sobre lienzo. Estamos viendo esta llegada de Cibeles contra un fondo de piedra anaranjada que refleja los camafeos que gustaban tanto a los coleccionistas del siglo XV. Por ejemplo, en el inventario del 1492 de la colección de Lorenzo de Medici, sus objetos más preciados son los camafeos, no las pinturas. En fin, lo que intenta demostrar Mantegna, y creo que lo consigue además, la superioridad, tal y como él lo entiende, de la pintura sobre la escultura. La obra, desde luego, es maravillosa, pero no queda ni resto de los otros lienzos que en principio tendría que haber completado Mantegna. Y esto probablemente es porque falleció en mitad de una discusión con Francesco Cornaro. Mantegna pedía más de lo que se había acordado, pero después de su fallecimiento llevó mucho tiempo y Cornaro consiguió quedarse con esta obra porque el cardenal con su Isabela d'Este se peleaba con su cuñado, el cardenal Segismundo Gonzaga, que querían quedarse con todas las obras del taller de Mantegna. Quedó una obra y Cornaro buscó una solución. Habló con Bellini, artista bien conocido, y a diferencia de Isabela d'Este consiguió el éxito. Y Bellini pintó algo muy exótico para él y posiblemente 2 más. Queda esta. Esto es un episodio de la vida de Escipión. Es una especie de paragone, una competición póstuma con Mantegna. Aquí estamos viendo un tema más conocido. Aquí estamos viendo la continencia de Escipión, conocido y de hecho a menudo importante en los baúles o arcas nupciales que hacían referencia a las virtudes de la novia y el novio. No se conoce tanto la historia ahora como antes. Escipión, cuenta la leyenda, a Escipión se le ofreció una bellísima joven de Cartago a modo de concubina después del saqueo de Cartago. La niña o la joven, la doncella, había sido prometida a un joven de Cartago. Él consiguió recuperar a su prometida en tanto en cuanto pudiera prometer a Escipión a conseguir la reconciliación de los romanos y los cartagineses. Esta narrativa, este relato encantaba en la Italia del Renacimiento porque demostraba que un hombre, un militar como Escipión incluso, podría lograr la paz sin necesidad de violencia y que incluso los más poderosos tenían que portarse de manera virtuosa. Así que incluso aquí no quería Bellini, y de hecho evitó que hubiera comparación con la obra de Andrea. Este narrativo Mantegna jamás se lo hubiera planteado. Si comparamos entonces, estamos viendo aquí esta yuxtaposición para que apreciemos, si comparamos las 2 obras, resulta evidente que Bellini estaba preocupado con el Escipión, es la obra más grande, la que está en la parte superior. No quería que se enfrentara con Cibeles y intentó este fondo
color tierra, que representa una piedra rosso antico, que hace juego, por así decirlo, con la obra de Mantegna, aunque estamos viendo los camafeos en el fondo, y la obra de Bellini intenta conseguir otros niveles distintos de profundidad artística. La obra de Bellini es difícil de ver bien porque no está en buena condición, pero es muy distinta si comparamos con la obra de Mantegna, más precisa, excelente, probablemente porque era casi impensable para Bellini el pintar así. Él intentó pintar así porque quería hacer algo que verdaderamente encajara para con el legado de su cuñado. Llama la atención en la obra de Bellini cómo los seres vivos, los caballos en concreto, parece que saltan. Es una obra que, aunque carece del orden y la armonía de Mantegna, llama la atención. Llegados a este momento, el arte de Mantegna y Bellini verdaderamente podemos decir que estaba en mundos separados. Parece que Bellini se planteó el encargo en un estilo pictórico, un género que él jamás hubiera querido, sencillamente porque quería honrar la memoria y renombre de Mantegna. En este momento, en su vida, Bellini no tenía que demostrar nada. Era el pintor más admirado de Venecia, oficial, acomodado, influyente, acostumbrado a que las alabanzas, pero le pareció que era importante hacer un esfuerzo especial en honor de su cuñado recientemente fallecido. Como dice el fabricante de instrumentos Lorenzo de Pavia, en parte por la fuerza del honor y especialmente por respeto por Andrea Mantegna, Bellini estaba dispuesto a intentar lograr algo sorprendente, no necesariamente con éxito. En esta ponencia espero haber podido demostrar el estímulo creativo a lo largo de 50, 60 años, el respeto mutuo, no la competición, el respeto que se consigue en este desarrollo. La verdad es que tenemos que decir que las visiones artísticas son igual de brillantes en Andrea Mantegna y Giovanni Bellini.